Por eso ven en los videos que reviso siempre, porque a veces no estoy grabando. Entonces, les decía que la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin que nos importen las razones por las que se mueven. Mientras que la dinámica sí le importa la razón por la que se mueve un cuerpo. Entonces, en ese sentido, surgieron lo que conocemos como leyes de Newton. Sí, son leyes experimentales que se han verificado pues, cualquier cantidad de veces mediante diferentes experimentos. Tiene una falla por ahí cuando las velocidades son demasiado altas, pero pues ese no es parte de este curso, entonces no lo vamos a estudiar. Como les digo, las leyes, porque son leyes de naturaleza, entonces son descubiertas, no son propuestas ni inventadas, son descubiertas. Entonces estas fueron descubiertas por Sir Isaac Newton. Y Sir Isaac Newton también es el que inventó el cálculo tal y como lo conocemos. Sí, los símbolos de cálculo tal y como los conocen ustedes, pues fueron inventados por Sir Isaac Newton. El cálculo en teoría también fue nada más descubierto en el sentido de que rige, o que la naturaleza se rige por esta serie de símbolos, convenciones y axiomas que tenemos por allá en el cálculo. Ok, pues. Entonces tenemos el concepto ahora de fuerza, que yo me imagino que intuitivamente ustedes conocen lo que es una fuerza. Y, por ejemplo, cuando están jalando, qué sé yo, si se han mudado alguna vez, si en tu casa se han mudado alguna vez, les ha tocado mover un mueble, más de alguien dijo más fuerte. Sí, entonces intuitivamente conocemos de qué es eso de la fuerza. Pero, pues como la física es una ciencia, necesitamos una definición formal. ¿Sí? No lo vamos a dejar nada más en lo intuitivo, sino que necesitamos formalizar esto. Entonces, vamos a decir que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos. ¿Sí? Entonces vamos a decir que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Y así lo vamos a dejar. Está un poco vago, pero por las herramientas que tenemos hasta ahora, esta es la definición más formal que les puedo dar. Otra cosa importante es que la fuerza es una cantidad vectorial. Eso quiere decir que tiene dirección y magnitud. Y, porque aquí vemos los vectores en el sentido de vectores de R2 o de R3. Entonces, una cantidad vectorial. Sí, otra cosa es que generalmente hay dos tipos de fuerzas, ¿sí? Hay dos tipos de fuerza. Tenemos la fuerza de contacto, que es el ejemplo que yo les ponía, que cuando alguien se muda, pues tiene que mover una caja, tiene que mover, vamos a decir que eso es una caja. Tiene que mover una caja, tiene que mover una mesa, tiene que mover, qué sé yo, una cama. Entonces, él la empuja directamente. Eso es una fuerza de contacto. Sí, pero también tenemos en física otro tipo de fuerza que son las fuerzas de acción a distancia, ¿sí? Acción a distancia o no contacto. En ese sentido, yo me imagino que ustedes más que alguna vez han jugado con un par de imanes. Cuando los ponen muy cerca, dependiendo de en qué dirección los pongan, ustedes van a sentir que se atraen o que se repelen, ¿sí? Entonces aquí nada se está tocando, ¿sí? Pero sí existe una fuerza. Otro caso más sencillo, por supuesto, es la fuerza gravitatoria, que pues si ustedes han levantado, por ejemplo, un objeto medianamente pesado, van a sentir que el objeto tiende a ir hacia abajo. Eso es por la fuerza de acción a distancia conocida como la gravedad o fuerza gravitatoria. Entonces, por aquí en el libro hay, a ver, hay una tabla que les quiero mostrar para que ustedes vayan haciendo una idea de las distintas magnitudes de fuerza que hay. Aquí estamos. Entonces, por ejemplo, la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra, de 3.5 por 10 a la 22 newton,
es muy grande, el Sol es una masa muy grande, la Tierra también comparada con nosotros, pues es una masa muy grande, entonces tiene sentido que salga un número pues, bastante grande. La fuerza de un transbordador espacial durante el lanzamiento es de 3,1 por 10 a la 7 newton, el peso de una ballena azul, 2 por 10 a la 6 newton, la fuerza de reacción de una locomotora, el peso de un jugador de fútbol americano, el peso de una manzana es aproximadamente 1 newton. Esto no es coincidencia. ¿Alguien se sabe la historia? Bueno, se dice que a Newton le vino la idea de proponer sus tres leyes de movimiento mientras descansaba debajo de un manzano. Le cayó una manzana en la cabeza, pues obviamente a partir de ahí era donde iba a poner su unidad de medida. Y recordemos que él era inglés y que no existía el sistema internacional todavía. Entonces era bastante común nombrar medidas en torno a un objeto en particular. En este caso, pues fue el de una manzana. Por ahí va la cosa. Bueno, el peso de huevo de insecto pequeño, 2 por 10 a la menos 6 newton y así va. Y entonces, para que ustedes se hagan una idea, en los ejercicios, si les sale miles de newton, puede que tenga sentido, depende de qué estemos hablando. Si les sale millones de newton, pues puede ser que el ejercicio esté malo, para que siempre revisen eso, ¿no? Porque no solo es hacer el ejercicio, es verificar que tenga sentido. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok, bueno, espero que esté quedando todo claro. Porque recuerden que los problemas los resolvemos en base a conceptos, ¿no? Por burdos o triviales que se vean. Bueno, entonces resulta que varias fuerzas aplicadas a un mismo punto son equivalentes. Así solo actuara la suma de estas fuerzas en el mismo punto. Y esto se conoce como principio de superposición. Esto viene de que de hecho las leyes de Newton son una serie de ecuaciones diferenciales, pero nosotros las vamos a ver simplemente como ecuaciones vectoriales. Entonces supongan que tienen una caja y una persona está jalando hacia acá arriba y otra persona la está jalando hacia acá. Sí, por la razón que ustedes quieran, porque es un espacio estrecho y esta persona se tuvo que subir una escalera, qué sé yo. Entonces, la resultante, fuerza resultante, ¿verdad? Por el método del paralelogramo, es como que yo tire esta fuerza aquí, es como que yo tire esta fuerza aquí, y la suma de esos dos vectores me daron una suma resultante, ¿no? Normalmente se le conoce como R, pueden ponerle F sub R también, la etiqueta es la de menos, y entonces, este objeto lo que va a sentir es que en ese mismo punto, sí, lo que la está jalando es esta fuerza, sí, la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante es igual a la fuerza uno más la fuerza 2. Esto, por supuesto, se puede extender a la cantidad de fuerzas que ustedes quieran. Y porque se cumple de 2 a 2. Entonces, estos dos, por ejemplo, si yo quisiera sumar un F3 aquí, estos dos yo lo puedo llamar resultante uno más F3. Y esto pues sería la resultante final, la resultante total. Y porque se aplica de 2 a 2. Entonces ese es un resultado general que vamos a estar empleando muchísimo en nuestro curso de física 100. ¿Sí? Ok. Entonces, importante aquí es que una fuerza puede tener componentes positivas, negativas o cero.
Sí, no hay ninguna especie de restricción, no es como las magnitudes, que todas las magnitudes tienen que ser mayores o iguales que cero. Una fuerza puede tener componentes positivas, negativas o cero. Sí, es importante tener eso en cuenta. Bueno, seguimos con la primera ley de Newton. Entonces, es bastante famosa. Yo me imagino que en más de alguna película, serie, libro, lo que ustedes quieran, la han escuchado por lo menos una vez en su vida. La primera ley de Newton dice que un cuerpo en reposo, a veces se cambia reposo por descanso, tiende a seguir en reposo hasta que una fuerza, entendiendo la fuerza como una interacción entre dos cuerpos, ¿no? Hasta que una fuerza lo obligue a salir de dicho reposo. Esto en símbolo se ve como sigue, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual al vector cero. ¿Sí? Esto implica, recuerda, vamos a ver, esto implica que la velocidad es constante. Sí, entonces, hubo un tiempo que había un meme por ahí en Facebook, WhatsApp, qué sé yo, que decía, nunca digas a alguien que lo amas con todas las fuerzas, porque la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Pues eso no es cierto, ¿verdad? Eso solo es cierto cuando tenemos eh, velocidad constante. Esto, por supuesto, incluye el caso en el que la velocidad es igual a cero. Sí, porque eso también es una constante. ¿Ok? Sí, esto también es conocido como la ley de inercia. Entonces, pues también es muy común que ustedes escuchen a alguien decir, lo hice por inercia, me moví por inercia, etcétera, pero en realidad la inercia a lo que se refiere, que puede tener sentido coloquial, inercia es igual a tendencia de movimiento. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que les ha pasado si han viajado en transporte público o si conducen vehículo, que de repente va el carro ahí y vamos a suponer todos, vamos a usar nuestra imaginación y vamos a decir que esto es un carro y ustedes van ahí, si el carro frena de un solo, frena de repente, va moviéndose acá y frena de repente, ustedes sienten un tirón hacia adelante, ¿sí o no? ¿Sí lo han sentido? Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque ahí no hay ninguna fuerza actuando. A mí me dice que un cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo hasta que una fuerza lo obliga. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues ahí la inercia, la masa del sujeto, lo obliga a seguir con la tendencia del movimiento. Lo obliga hacia adelante, que era hacia donde se estaba moviendo el carro antes de ser acelerado. Porque pues una disminución de velocidad también es una aceleración, ¿no? Nosotros definimos aceleración simplemente como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. No tiene que por qué ser positivo o negativo, eso no importa. Y entonces, la tendencia del movimiento obliga a la persona a salir hacia adelante. Normalmente el cinturón de seguridad pues, prevé que salga volando del vehículo. ¿Okay? Entonces, como aquí no actúa una fuerza, decimos que este marco, y aún así se mueve, la ley de Newton no se cumple. ¿Sí? Dejaría de cumplirse la primera ley de Newton, decimos que este es un marco de referencia no inercial. Y llamamos a un marco de referencia inercial cuando se cumplen las tres leyes de Newton. Okay, en el segundo parcial vamos a hacer un estudio muy somero, muy por encima,
de cómo se comporta la física en marcos de referencias no inerciales. Por mientras, vamos a asumir que todo es bonito, vamos a asumir que todos los marcos en los que trabajemos son inerciales, a menos que el ejercicio explícitamente haga referencia a que no es un marco de referencia inercial. ¿Queda clara esta parte o hay alguna duda? Ok, muchas gracias. Segunda ley de Newton. Gabriel, creo que es el que me responde siempre. Ok, segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton no tiene un enunciado tan bonito como la primera, pero es igual de importante. La segunda ley dice que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. En este sentido, la primera ley sería como un caso particular de esta segunda ley, solo que por la importancia del enunciado, pues la separamos. Entonces, esto me dice que la fuerza neta, recordando que la fuerza neta significa sumatoria de fuerza, pues es igual a la masa por la aceleración, que es otro vector. Y eso es todo lo que me dice. Obviamente, si la aceleración es cero, pues obtengo la primera ley de nuevo. Aceleración cero significa velocidad constante. Y por supuesto, esto incluye a la velocidad cero. Importante aquí, es algo que no he mencionado, es que la fuerza, como tal, como magnitud, se mide en newton. Y creo que sí lo mencioné cuando mostré la tablita, ¿no? Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Okay, esto en sistema internacional, los utilizamos indistintamente. Normalmente lo que van a ver es que es algo en newton, pero es importante saber que un newton es equivalente a esto, a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Okay, y pues no hay mucho más que comentar sobre la segunda ley de Newton. Vamos a hablar ahora sobre masa y peso, una conjunción de vida diaria, pero ahí es donde viene y entra lo del pragmatismo del lenguaje versus lo que es en teoría correcto. Entonces, por ejemplo, yo estoy seguro que más de alguno aquí lo han corregido cuando dice vaso de agua, ¿o no? ¿Y qué es lo correcto? ¿Decir vaso de agua o vaso con agua? ¿Quién dice que lo correcto es decir vaso de agua? Hay un mensaje por ahí, alguien lo puede leer porque no me puede ir a la otra pantalla ya. ¿Alguien sabe qué decía el mensaje? No. Ok, tal vez fue privado. Bueno, ok. Bueno, entonces, ¿alguien dice que lo correcto es vaso de agua? Nadie. Es lo mismo, equivalente. Ok. ¿Alguien más? Ok, lo correcto es decir vaso de agua. No, vaso de agua es lo correcto. Esto se llama adjetivo de cantidad. Entonces, yo lo que me estoy refiriendo es a la cantidad de agua que quiero. Entonces, ustedes van a la pulpería y compran una bolsa de agua porque lo que quieren es una bolsa llena de agua. ¿Sí? Si piden una bolsa con agua, en teoría, pues les pueden dar una bolsa con una gota de agua y estuvo. Ese es su requisito, el que tenga agua. ¿Verdad? Entonces, eso es no porque siga alguna lógica particular, aunque sí está eso del adjetivo de cantidad, pero tiene más que ver con el uso del lenguaje. Y entonces, como este caso, ¿verdad? Si los que estudian ingeniería eléctrica no van a ir mañana a decirle a su mamá cuando se vaya a la casa. No, lo que pasó es que hay una diferencia de potencial que fue interrumpida en el sentido eléctrico, tal que impide que los huecos se muevan lo suficiente como para que genere una diferencia de potencial
en las terminales eléctricas de la casa y se generen los 110 voltios requeridos para que prendan los aparatos eléctricos. Nadie va a decir eso. Se le va todo el día diciendo eso. Dicen, se fue la luz, se fue la luz. Y ya estuvo, porque todos estamos en el entendido, hay una convención no hablada en español, particularmente en el español hondureño, de que eso que acabo de decir, que se interrumpió la diferencia de potencial en el tendido eléctrico, bla, 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 es equivalente a decir esto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, masa y peso no son la misma cosa. ¿Sí? Pero no quiere decir que el día de mañana ustedes van a ir donde el doctor y cuando el doctor les pregunte cuánto pesa, no le van a decir a ustedes cuánto más o cuánto pesa, ¿verdad? Porque es una pérdida de tiempo estar haciendo eso en el entendido que el español ya contiene esa equivalencia en lenguaje coloquial, ¿sí? No sé si se entendió el punto o se perdieron más bien. Ok, muchas gracias. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, entonces, en ese sentido, nosotros coloquialmente usamos masa y peso indistintamente, ¿sí? Decimos, quiero 2 libras de aguacate, el aguacate no lo venden por libra, ¿verdad? Quiero 2 libras de papa, ¿sí? Nadie llega al mercado aquí en Honduras a pedir 1 kilogramo de papa, entonces lo quedarían viendo muy raro. Entonces, en general, peso es distinto de masa, ¿sí? En el sentido de que peso es una fuerza. Y la masa es inercia. ¿Están relacionados? Sí, tienen una relación y por eso es que viene la confusión lingüística. Entonces, nosotros decimos que el peso, denotado por W, que W viene de weight, que es peso en inglés, peso es igual a masa por gravedad. Sí, y normalmente pues el peso se mide, el sistema internacional se mide en Newton, pero si ustedes, como les digo, van al mercado, van a la pulpería, ustedes quieran. Incluso en los supermercados venden las cosas por libra, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar ustedes es que se mide ese peso en libras fuerza, normalmente con alguna especie de balanza o con alguna especie de sensor en el caso de los supermercados. Sí, sí, peso, díganlo. Ah, sí, porque recuerda el ejemplo del carro, ¿verdad? Entonces, cuando frena, si usted tiene, por ejemplo, una hoja de papel en el carro y suponiendo que no haya viento, pues se va a mover muy poco cuando pegue el frenón. Sí, pero la persona que va se va a mover bastante adelante a menos que traiga el cinturón de seguridad puesto. Entonces, la masa en realidad es una medida de la inercia. La masa es una medida de qué tan fácil se puede o qué tan difícil es poder poner algo en movimiento si es que está en el reposo. O sea, es una medida de qué tan fácil se le aplica la primera ley de Newton, por decirlo así. No sé si así lo queda claro. Okay. Sí, la masa es una medida de inercia. Eso es lo que mide la inercia. Qué tan fácil se puede poner en movimiento, qué tan difícil se puede poner en movimiento después de haber estado en reposo. Por eso es que los objetos más masivos, usando la palabra, digamos, paternalista, porque al final, decir a ustedes y decirle a alguien, entre comillas, común y corriente, masivo en vez de más pesado, pues puede ser un poco paternalista. Pero por eso es que los objetos más masivos los catalogamos como objetos que pesan más, que tienen más kilogramos. Sí, porque pues una piedra muy grande, entre más masa tenga, más difícil va a ser que se mueva. ¿Sí? Y una piedra pequeña, pues es relativamente fácil de mover. En ese sentido es que la masa es una medida de inercia. No sé si con eso le queda más claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ah, entonces, peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto.
Sí, es eso, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. No sé si con eso le queda más claro o... ¿Vale? Ok, me alegro, pues. Para eso estoy. Entonces, sí, es eso, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? No, ¿verdad? Voy a asumir que no. No, no sé si a alguien le dio pena hablar. Recuerden que no, no hay que tener pena para preguntar. Y pues esos serían los cuatro conceptos que quería introducir hoy. Vimos el concepto de fuerza, lo introdujimos. Vimos las primeras dos leyes de Newton. Vimos a la masa como una medida de la inercia, al peso como fuerza. Y vimos en qué se medía la fuerza que es en Newton en el sistema internacional, ¿no? Entonces, eso era lo que quería cubrir. Si no hay dudas, comentarios, de mi parte sería todo. Nos estaríamos viendo mañana. Ok, entonces, primera ley, la ecuación es sumatoria de fuerzas igual a cero. Hay que saber el concepto detrás de esto, porque solo esto, si se fija, no sé quién fue que preguntó, perdón. Si se fija, esto no me dice mucho. Hay que saber qué significa, pero aquí están las ecuaciones. Primera ley, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Segunda ley, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ambas leyes, perdón, son vectoriales. No por nada. Los demás, no sé si hay alguna duda, algún comentario. El peso, por supuesto, al ser fuerza también tiene componente vectorial, ¿no? Solo que van en el mismo sentido de la gravedad, por eso lo omití. Pero, por supuesto, que tiene características vectoriales. Bueno, si no hay dudas, comentarios, eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo mañana. Y pues nada, que estén bien.